Hay momentos en la existencia de Virgo en los que el universo parece guardar un silencio absoluto. No es un silencio vacío, sino el de una montaña antes de un desprendimiento, el de un océano antes de una marea gigantesca, el de un cielo oscuro segundos antes de que un relámpago rasgue el horizonte. Desde una perspectiva astrológica, esa calma contiene una tensión inmensa. Virgo pertenece al elemento tierra, pero en sus profundidades no solo existe estabilidad, también habita una presión constante que se acumula durante años hasta que llega un instante inevitable en el que la presión emocional ya no puede sostenerse. Mercurio, su regente, otorga una mente brillante, analítica y extraordinariamente consciente de cada detalle. Sin embargo, esa misma capacidad hace que Virgo observe, recuerde y procese emociones con una intensidad que pocos imaginan. Mientras otros signos expresan inmediatamente su ira, su tristeza o su decepción, Virgo suele guardar cada experiencia dentro de fortalezas invisibles construidas con disciplina, paciencia y autocontrol. Cada desilusión se convierte en un ladrillo. Cada traición añade otra muralla. Cada sacrificio realizado en silencio fortalece una prisión que parece indestructible. Desde fuera, el mundo contempla serenidad. Desde dentro, el alma libra una batalla permanente. La prisión emocional de Virgo nunca nace por debilidad. Surge porque este signo considera que las emociones descontroladas nublan el juicio. Prefiere soportar antes que perder la dignidad. Prefiere callar antes que herir injustamente. Prefiere analizar antes que reaccionar. Esa contención se convierte durante mucho tiempo en una virtud extraordinaria, capaz de sostener familias, amistades, equipos y proyectos enteros mientras todos los demás parecen derrumbarse. Pero incluso las montañas se fracturan. Los antiguos simbolismos astrológicos describen a Virgo como el guardián de la cosecha sagrada, aquel que separa el trigo de la paja. Esa imagen también representa su mundo interior. Durante años selecciona cuidadosamente qué sentimientos mostrar y cuáles esconder. Conserva únicamente aquello que considera útil para continuar avanzando. Sin embargo, las emociones rechazadas jamás desaparecen. Permanecen ocultas bajo la superficie, creciendo lentamente como raíces que buscan romper la roca. Cuando esa presión alcanza su límite, ocurre una transformación profunda. No se trata simplemente de un estallido de ira. Es mucho más complejo. Es el instante en el que Virgo deja de seguir sosteniendo cargas que nunca le pertenecieron. El momento en el que comprende que vivir encerrando el alma para proteger a otros ha dejado de ser una virtud y se ha convertido en una cadena. Astrológicamente, esa explosión simboliza el despertar de una nueva etapa evolutiva. Mercurio deja de analizar únicamente el exterior para iluminar también las heridas internas. La energía terrestre deja de servir únicamente para construir estabilidad ajena y comienza a levantar el propio reino interior. Muchos interpretan ese cambio como frialdad. Se equivocan. Lo que desaparece no es el corazón de Virgo, sino la necesidad de justificar constantemente su bondad. La prisión emocional explota porque la verdad interior ya no acepta seguir viviendo encerrada. En ese momento aparecen decisiones que sorprenden incluso a quienes creían conocer perfectamente a este signo. Relaciones mantenidas durante años llegan a su final con una serenidad absoluta. Obligaciones asumidas por costumbre dejan de tener sentido. Personas acostumbradas al sacrificio permanente descubren que ya no reciben el mismo acceso a la energía de Virgo. No existe deseo de venganza. Existe claridad. Y la claridad posee una fuerza mucho más poderosa que cualquier explosión impulsiva. El universo suele premiar esa liberación con sincronías inesperadas. Caminos que parecían cerrados comienzan a abrirse. Personas auténticas aparecen casi sin buscarlas. Proyectos detenidos durante mucho tiempo encuentran finalmente el impulso necesario. No porque el destino haya cambiado de repente, sino porque la energía vital deja de desperdiciarse sosteniendo prisiones invisibles. La astrología enseña que cada signo posee un aprendizaje espiritual. En Virgo, uno de los más importantes consiste en comprender que el servicio jamás debe convertirse en esclavitud emocional. La compasión pierde su equilibrio cuando obliga a abandonar la propia esencia. La responsabilidad deja de ser luminosa cuando exige soportar injusticias eternamente. Por eso la explosión emocional de Virgo representa un renacimiento más que una destrucción. Es semejante al agricultor que incendia un campo agotado para permitir que la tierra vuelva a producir una cosecha aún más abundante. Desde lejos parece devastación.
Desde cerca es preparación para una nueva vida. Quienes permanecen junto a Virgo durante esa transformación descubren una versión mucho más auténtica. Continúa siendo generoso, pero ya no permite abusos. Sigue ofreciendo ayuda, pero únicamente cuando nace del respeto mutuo. Conserva su enorme capacidad para organizar, proteger y construir, aunque ahora lo hace sin olvidar sus propias necesidades. En el plano espiritual, esta liberación despierta una intuición sorprendente. La mente deja de estar saturada por preocupaciones innecesarias y comienza a percibir señales que antes quedaban ocultas entre el ruido mental. Virgo comprende con extraordinaria precisión quién merece confianza, qué caminos conducen al crecimiento y cuáles solo representan nuevas cadenas disfrazadas de responsabilidad. La prisión emocional había consumido enormes cantidades de energía. Al romperse, esa fuerza retorna como un río que recupera finalmente su cauce natural. Entonces aparece un tipo de paz desconocida. No es la paz del conformismo. Es la paz de quien ya no necesita demostrar constantemente su valor. Es la serenidad del guerrero que comprende que las batallas verdaderamente importantes no consisten en vencer a los demás, sino en impedir que el miedo siga gobernando desde las sombras. En ese estado, Virgo desarrolla una presencia distinta. Habla menos, pero cada palabra posee mayor peso. Actúa con una calma que desarma los conflictos antes incluso de comenzar. Ya no busca reconocimiento porque entiende que la verdadera autoridad nace del dominio interior. Existe un instante posterior a esa liberación que rara vez se comprende desde el exterior. Después de que la prisión emocional se rompe, Virgo no experimenta una sensación inmediata de euforia. Lo primero que aparece es un profundo silencio interior. Durante tanto tiempo había convivido con preocupaciones, responsabilidades y emociones contenidas que la ausencia de ese peso resulta casi desconcertante. Es como si un viajero hubiera cargado durante décadas una armadura de hierro, al desprenderse de ella, necesitara aprender nuevamente cómo caminar. Astrológicamente, ese vacío no representa una pérdida, sino un espacio sagrado donde el alma comienza a reconstruirse siguiendo un orden mucho más auténtico. La energía de tierra que define a Virgo posee una cualidad extraordinaria: nunca destruye sin intención de volver a crear. Cada grieta abierta en el mundo emocional prepara el terreno para que aparezca una versión más fuerte, más sabia y más consciente de sí misma. Allí donde antes existía una disciplina nacida del miedo a equivocarse, comienza a surgir una disciplina impulsada por la confianza. Allí donde antes predominaba la necesidad de controlar cada detalle para evitar el dolor, empieza a florecer la serenidad de quien acepta que la vida también contiene misterios imposibles de calcular. Mercurio, como regente de Virgo, modifica entonces su influencia. La mente deja de funcionar únicamente como un mecanismo de análisis permanente y empieza a convertirse en un instrumento de visión. La inteligencia ya no busca únicamente detectar errores, sino descubrir oportunidades ocultas. Ese cambio transforma completamente la forma en que Virgo interpreta el destino. Los obstáculos dejan de verse como castigos y comienzan a entenderse como entrenamientos cuidadosamente colocados por el universo para fortalecer aspectos que todavía permanecían dormidos. En esa etapa también cambia la relación con el tiempo. Virgo deja de sentir la urgencia de resolver inmediatamente todos los problemas del mundo. Comprende que algunas semillas necesitan estaciones completas antes de ofrecer frutos, y que incluso la naturaleza más perfecta jamás obliga a una flor a abrirse antes de su momento exacto. Esa comprensión reduce una enorme carga emocional. La paciencia deja de ser resignación y se convierte en una poderosa estrategia espiritual. Es precisamente entonces cuando emerge uno de los dones menos conocidos de este signo, la capacidad de inspirar mediante el ejemplo silencioso. Virgo nunca ha necesitado discursos grandiosos para transformar la realidad. Su verdadera influencia siempre ha residido en la coherencia entre pensamiento, palabra y acción. Después de romper sus cadenas emocionales, esa coherencia alcanza un nivel aún más elevado. Las personas perciben un cambio difícil de explicar. Descubren una presencia tranquila que transmite seguridad incluso en medio del caos, como si cada decisión estuviera respaldada por una fuerza invisible nacida de innumerables pruebas superadas. Desde una perspectiva simbólica, ese proceso recuerda al antiguo artesano que pasa años perfeccionando una espada. El metal debe soportar el fuego, los golpes y el enfriamiento una y otra vez hasta alcanzar su máxima resistencia. La prisión emocional fue ese horno. Cada decepción actuó como un martillo. Cada sacrificio fortaleció la estructura interna del espíritu.
Cuando finalmente termina el proceso, Virgo ya no posee únicamente resistencia, posee Temple, una cualidad mucho más valiosa porque combina firmeza con equilibrio. También se transforma profundamente la intuición. Aunque suele asociarse este don con signos de agua, Virgo desarrolla una percepción extraordinariamente precisa cuando deja de estar condicionado por sus miedos emocionales. La mente mercurial comienza a captar patrones invisibles que antes quedaban ocultos entre la preocupación constante. Un gesto aparentemente insignificante, una palabra dicha en un momento específico o una coincidencia inesperada adquieren un significado revelador. No se trata de magia, sino de una conciencia extraordinariamente afinada que aprende a leer los movimientos sutiles del universo. En consecuencia, las relaciones personales atraviesan una selección natural. Aquellos vínculos construidos únicamente sobre la dependencia emocional pierden fuerza hasta desaparecer por sí solos. En cambio, permanecen quienes son capaces de aceptar a un Virgo libre, auténtico y plenamente consciente de su propio valor. Esa diferencia marca un antes y un después. Ya no existe la necesidad de convencer, de perseguir ni de demostrar constantemente lealtad. La energía simplemente comienza a fluir hacia quienes corresponden con la misma honestidad. El simbolismo de la cosecha vuelve entonces a manifestarse con toda su profundidad. Ningún agricultor recoge frutos inmediatamente después de preparar la tierra. Primero observa, espera y permite que la naturaleza complete su obra. Del mismo modo, Virgo aprende que la verdadera abundancia emocional no aparece como consecuencia de la prisa, sino como resultado de haber sembrado verdad, integridad y constancia durante largos ciclos de vida. Lo que antes parecía una sucesión interminable de renuncias revela finalmente su propósito: convertir el carácter en un terreno fértil donde ninguna tormenta futura pueda destruir las raíces. En el plano más elevado de su evolución, Virgo comprende que la mayor prisión nunca estuvo formada únicamente por emociones reprimidas, sino por la falsa creencia de que debía cargar con todo para ser digno de amor, respeto o reconocimiento. Cuando esa ilusión desaparece, el alma recupera una libertad inmensa. La fortaleza deja de medirse por la cantidad de peso soportado y comienza a medirse por la capacidad de elegir conscientemente qué merece realmente la energía vital. Así nace una etapa completamente distinta. No existe arrogancia, porque Virgo sigue conservando la humildad que caracteriza a la tierra fértil. Tampoco existe dureza innecesaria, porque la compasión continúa siendo parte esencial de su naturaleza. Lo que cambia es la conciencia de su propio poder. Ya no teme caminar solo si ese camino representa la verdad. Ya no reduce su luz para evitar incomodar a quienes permanecen en la oscuridad. Y ya no acepta que el miedo ocupe el lugar destinado a la esperanza. Hay un aspecto profundamente simbólico en la explosión de la prisión emocional de Virgo que pocas veces recibe la atención que merece: la recuperación del propio poder creador. Mientras las emociones permanecen encerradas, una parte considerable de la energía vital se consume sosteniendo muros invisibles. Mantener el equilibrio, ocultar el dolor, aparentar fortaleza y continuar cumpliendo con todas las responsabilidades exige un esfuerzo inmenso. Desde una perspectiva astrológica, esa energía retenida no desaparece, permanece latente, esperando el instante adecuado para manifestarse de una forma completamente distinta. Cuando esa barrera finalmente se rompe, Virgo descubre que posee una capacidad de creación muy superior a la que había imaginado. Proyectos que parecían demasiado ambiciosos comienzan a adquirir forma con una naturalidad sorprendente. La creatividad, que durante mucho tiempo estuvo subordinada a la obligación y al perfeccionismo, recupera su carácter libre. Mercurio deja de ser únicamente el estratega meticuloso y se convierte también en el mensajero de ideas inspiradas, capaces de transformar tanto la vida de Virgo como la de quienes lo rodean. Es entonces cuando aparece una característica que define la evolución espiritual de este signo: la autoridad silenciosa. No nace de imponer criterios ni de buscar reconocimiento. Surge de haber atravesado una prueba interior que pocos conocen y de haber salido fortalecido sin perder la nobleza. Esa autoridad no necesita levantar la voz porque está respaldada por la coherencia. Quien ha vencido sus propias cadenas transmite una seguridad imposible de fingir, una calma que desarma los conflictos antes de que se conviertan en tormentas. En el simbolismo astrológico, Virgo representa el refinamiento constante del alma. Cada experiencia difícil actúa como un instrumento que elimina impurezas emocionales y fortalece aquello que realmente tiene valor. La explosión de la prisión interior acelera ese proceso. Muchas creencias limitantes desaparecen casi de un día para otro.
La necesidad de agradar a todo el mundo pierde importancia. El miedo al rechazo deja de gobernar las decisiones. Incluso el perfeccionismo comienza a transformarse en excelencia consciente, porque ya no nace del temor al fracaso, sino del deseo de expresar el máximo potencial. También cambia profundamente la percepción del pasado. Durante años, Virgo puede haber contemplado antiguas heridas como fracasos personales o como pruebas de que había entregado demasiado. Sin embargo, una vez alcanzada esta nueva etapa, el pasado adquiere otro significado. Cada decepción se convierte en una lección de discernimiento. Cada traición revela la importancia de elegir cuidadosamente a quienes tienen acceso al corazón. Cada pérdida demuestra que aquello que abandona el camino estaba cumpliendo un ciclo necesario para dejar espacio a algo más elevado. Esta comprensión fortalece una virtud extraordinaria, la capacidad de perdonar sin regresar al lugar donde se produjo la herida. Virgo entiende que el perdón no implica abrir nuevamente las puertas a quienes destruyeron la confianza, sino liberar el alma del peso de seguir reviviendo aquello que ya pertenece al ayer. La memoria continúa siendo poderosa, porque Mercurio conserva intacta su precisión, pero deja de ser una prisión para convertirse en una biblioteca de sabiduría. La energía terrestre también comienza a expresarse mediante una conexión más profunda con los ritmos naturales de la existencia. Virgo comprende que toda transformación importante necesita periodos de aparente quietud. Igual que la semilla permanece oculta bajo la tierra antes de brotar, el espíritu necesita momentos de silencio para reorganizarse. Lo que desde fuera parece inmovilidad, en realidad es una intensa actividad interior. Las raíces se fortalecen antes de que aparezcan los frutos visibles. En esta etapa, el signo desarrolla una sensibilidad especial hacia las señales del destino. Sin abandonar su racionalidad, aprende a reconocer que existen sincronías imposibles de explicar únicamente mediante la lógica. Encuentros inesperados, oportunidades que llegan en el momento exacto o decisiones aparentemente pequeñas que cambian el rumbo de toda una vida comienzan a formar parte de una arquitectura superior que Virgo aprende a respetar. La mente ya no lucha constantemente por controlar cada variable. Descubre que existe una inteligencia universal que coopera con quienes avanzan desde la autenticidad. Otra transformación poco mencionada afecta a la forma en que Virgo utiliza su inmensa capacidad de servicio. Antes de romper su prisión emocional, podía sentirse responsable de resolver problemas que pertenecían a otras personas. Después de la liberación, comprende que ayudar no significa cargar con destinos ajenos. Su apoyo se vuelve más sabio porque deja espacio para que cada individuo enfrente sus propias lecciones. De este modo, la generosidad deja de alimentar dependencias y comienza a despertar fortalezas. La fortaleza emocional adquirida también modifica la relación con el fracaso. Virgo deja de interpretarlo como una señal de incapacidad y empieza a verlo como un mecanismo de corrección del universo. Cada obstáculo ofrece información valiosa para perfeccionar estrategias, fortalecer el carácter y ampliar la visión. El error pierde su carga dramática y se convierte en una herramienta de evolución. Esa perspectiva libera una enorme cantidad de energía creativa, porque el miedo a equivocarse ya no paraliza el movimiento. En el plano simbólico, la prisión emocional destruida se asemeja a una antigua torre levantada para proteger un tesoro. Durante mucho tiempo esa fortaleza cumplió su función, evitando que el dolor destruyera la esencia de Virgo. Sin embargo, llega un momento en que la propia torre impide contemplar el horizonte. Derribar sus muros no significa renunciar a la protección, sino descubrir que la verdadera seguridad ya no depende de esconderse, sino de haber desarrollado un espíritu capaz de enfrentar cualquier circunstancia sin perder su centro. Desde esa nueva conciencia nace una forma diferente de liderazgo. Virgo inspira porque demuestra que la verdadera grandeza nunca consiste en aparentar perfección, sino en convertir cada cicatriz en una fuente de sabiduría. La serenidad que proyecta no procede de una vida exenta de dificultades, sino de haber aprendido a transformar cada desafío en un peldaño hacia una versión más elevada de sí mismo. Existe un momento casi imperceptible en la evolución de Virgo que solo aparece después de que la prisión emocional ha quedado atrás. Es el instante en el que deja de reaccionar ante el mundo para comenzar a influir sobre él. Hasta entonces, gran parte de su energía se había destinado a contener emociones, evitar conflictos innecesarios, reparar errores ajenos y mantener el equilibrio en situaciones donde otros habían perdido el control. Una vez liberado de esa carga invisible, la fuerza que antes servía para resistir empieza a convertirse en una fuerza capaz de transformar la realidad. Desde la perspectiva astrológica, este cambio representa el despertar de la Tierra consciente.
La tierra no solo sostiene la vida, también decide qué semillas prosperan y cuáles jamás encontrarán un lugar donde crecer. Virgo comprende entonces que su energía posee el mismo principio. No todo merece su atención, no toda batalla merece ser librada y no toda persona merece ocupar un espacio permanente dentro de su universo emocional. Este discernimiento se convierte en una de sus mayores fortalezas, porque deja de confundir compasión con sacrificio ilimitado. Mercurio, símbolo del pensamiento y de la comunicación, comienza a expresar una faceta mucho más elevada. Durante años pudo haber impulsado un diálogo interior lleno de análisis interminables, hipótesis y revisiones constantes de cada decisión. Sin embargo, después de la liberación emocional, ese mismo intelecto alcanza una claridad extraordinaria. La mente deja de ser un laberinto y se convierte en un faro. Los pensamientos adquieren dirección, las dudas pierden protagonismo y la intuición encuentra un canal mucho más limpio para manifestarse. Esta transformación también modifica la relación de Virgo con el destino. Antes podía creer que todo dependía exclusivamente de su esfuerzo, como si el universo únicamente respondiera al trabajo incesante y a la disciplina absoluta. Pero al romper las cadenas emocionales descubre que existe una diferencia entre luchar contra la corriente y avanzar junto a ella. La verdadera sabiduría no consiste en controlar cada circunstancia, sino en reconocer cuando el universo abre una puerta y cuando está indicando que un camino ha cumplido su propósito. En ese estado aparece una confianza completamente distinta. No es una confianza basada en la certeza de que todo saldrá perfecto, sino en la convicción de que cualquier resultado aportará crecimiento. Virgo deja de temer los cambios porque comprende que las mayores transformaciones de su vida siempre comenzaron con el derrumbe de una antigua estructura. Aquello que parecía una pérdida terminó convirtiéndose en una oportunidad. Lo que parecía una despedida abrió el espacio para encuentros más auténticos. Lo que parecía un fracaso reveló capacidades que permanecían ocultas. También cambia profundamente la forma en que administra su energía espiritual. Virgo aprende que cada pensamiento posee un peso específico y que alimentar constantemente la preocupación significa entregar poder a escenarios que quizá nunca llegarán a existir. Así, empieza a elegir con mayor cuidado aquello que ocupa su mente. La disciplina, que antes estaba dirigida exclusivamente hacia el trabajo y las responsabilidades, comienza a orientarse también hacia la paz interior. El silencio deja de ser únicamente ausencia de palabras y se convierte en una herramienta para recuperar claridad. Hay además una dimensión simbólica relacionada con la vocación de servicio de Virgo que adquiere un significado completamente nuevo. Durante mucho tiempo pudo haber sentido que su misión consistía en solucionar problemas ajenos. Sin embargo, tras la explosión de su prisión emocional comprende que el mejor servicio no siempre consiste en intervenir. En ocasiones, la mayor ayuda es inspirar con el propio ejemplo, demostrar que es posible levantarse después de las caídas y recordar, mediante la propia conducta, que toda oscuridad contiene el potencial de una nueva luz. Esa comprensión fortalece un liderazgo discreto, pero extraordinariamente poderoso. Virgo no necesita ocupar el centro del escenario para convertirse en una referencia. Su influencia nace de la constancia, de la integridad y de una serenidad que pocos logran conservar después de atravesar pruebas tan intensas. Quienes observan esa transformación descubren que la verdadera autoridad nunca depende del reconocimiento externo, sino de la capacidad para mantenerse fiel a los propios principios incluso cuando el entorno cambia constantemente. Desde una visión épica, es como si el antiguo guardián hubiera atravesado un extenso desierto llevando sobre sus hombros una armadura que protegía su corazón. Al llegar al otro lado comprende que el enemigo ya no existe y que seguir cargando aquel peso solo limitaría sus movimientos. Entonces deja la armadura sobre la arena. No porque haya olvidado las batallas libradas, sino porque entiende que la experiencia adquirida vale mucho más que cualquier protección material. A partir de ese instante, su fuerza ya no depende de lo que lleva puesto, sino de lo que habita en su interior. La conexión con el elemento tierra también alcanza una expresión más elevada. Virgo comienza a comprender que la naturaleza jamás desperdicia energía. Los árboles no luchan por crecer más rápido que las estaciones. Los ríos no compiten por llegar antes al océano. Las montañas permanecen firmes sin necesidad de demostrar su fortaleza. Inspirado por ese orden universal, este signo descubre que la verdadera grandeza también puede manifestarse mediante la paciencia, la estabilidad y la confianza en los ciclos de la vida. En consecuencia, el miedo al juicio ajeno pierde gran parte de su influencia.
Virgo comprende que intentar satisfacer todas las expectativas externas conduce inevitablemente al agotamiento. Solo cuando decide actuar en coherencia con su esencia recupera una libertad que ninguna aprobación externa podría ofrecer. Esa independencia emocional se convierte en uno de los mayores tesoros de su evolución astrológica. Con el tiempo, incluso las antiguas heridas adquieren un significado casi sagrado. Ya no representan momentos de debilidad, sino las marcas visibles del aprendizaje. Cada cicatriz recuerda una batalla vencida, una ilusión transformada en experiencia y una etapa que permitió desarrollar virtudes imposibles de adquirir en la comodidad. Después de la explosión de la prisión emocional comienza un proceso mucho más profundo que la simple recuperación del equilibrio. Virgo entra en una etapa de reorganización espiritual en la que cada aspecto de su existencia busca alinearse con una verdad interior que durante mucho tiempo permaneció oculta bajo el peso de las obligaciones. Desde una mirada astrológica, esta fase puede compararse con el instante en que un antiguo templo, cubierto durante siglos por la arena del tiempo, vuelve a quedar expuesto a la luz. La estructura siempre estuvo allí, pero solo después de retirar las capas acumuladas aparece toda su grandeza. En ese momento, la relación de Virgo con el miedo cambia radicalmente. Durante mucho tiempo, el temor había actuado de forma silenciosa, no como un enemigo evidente, sino como una voz prudente que justificaba la necesidad de controlar cada situación, prever cada desenlace y anticipar cada posible decepción. Sin embargo, una vez que la prisión emocional se rompe, ese miedo pierde autoridad. No desaparece por completo, porque forma parte de la naturaleza humana, pero deja de ocupar el lugar del guía. El corazón comienza a avanzar acompañado por la experiencia y no por la desconfianza. Mercurio, el gran arquitecto del pensamiento virginiano, empieza entonces a construir una nueva forma de inteligencia. Ya no se trata únicamente de comprender el funcionamiento del mundo exterior, sino de interpretar correctamente los movimientos del alma. Virgo aprende a distinguir cuando una decisión nace de la serenidad y cuando surge únicamente como respuesta a antiguas heridas. Esa diferencia transforma por completo su manera de actuar, porque deja de repetir patrones que durante años parecían inevitables. Existe además un fenómeno simbólico que suele acompañar esta evolución. Virgo desarrolla una capacidad extraordinaria para reconocer las cargas invisibles que otras personas transportan. No porque desee asumirlas nuevamente, sino porque haber atravesado su propia oscuridad le permite identificar el sufrimiento oculto detrás de muchas máscaras. Esa percepción incrementa su compasión, pero también fortalece su discernimiento. Comprende que no toda persona desea sanar y que ninguna ayuda resulta eficaz cuando alguien se aferra voluntariamente a aquello que le impide evolucionar. Por ello, una de las mayores conquistas de esta etapa consiste en aprender a proteger la propia paz sin experimentar culpa. Durante mucho tiempo, Virgo pudo haber sentido que establecer límites significaba abandonar a los demás. Ahora descubre que los límites saludables son como las orillas de un río, no impiden que el agua fluya, sino que le permiten avanzar con fuerza y dirección. Sin ellas, la corriente terminaría dispersándose hasta perder toda su potencia. La astrología atribuye a Virgo una estrecha relación con el perfeccionamiento continuo. Después de la liberación emocional, ese impulso deja de manifestarse como una búsqueda obsesiva de impecabilidad y comienza a expresarse como una voluntad permanente de crecimiento. La diferencia es inmensa. Ya no existe ansiedad por alcanzar una perfección imposible, sino entusiasmo por descubrir nuevas capacidades. Cada experiencia se convierte en una oportunidad para ampliar la conciencia, enriquecer el carácter y fortalecer la conexión con el propósito de vida. En esta nueva etapa también aparece una forma distinta de valentía. No es la valentía impulsiva que desafía el peligro sin medir consecuencias, sino la de quien ha aprendido a sostener sus decisiones incluso cuando no recibe comprensión inmediata. Virgo deja de depender de la aprobación externa para mantener firme su camino. Descubre que muchas veces las elecciones más acertadas son precisamente aquellas que pocos comprenden al principio. La convicción interior reemplaza progresivamente la necesidad de obtener validación. Esta independencia espiritual produce un efecto sorprendente sobre su energía. La vitalidad aumenta porque ya no se desperdicia intentando satisfacer expectativas ajenas o reparando conflictos que nunca le correspondieron. Es como si cada fragmento de energía recuperado regresara convertido en creatividad, claridad mental y determinación. La mente funciona con mayor precisión, las emociones fluyen con menos resistencia y el cuerpo refleja una serenidad que nace desde lo más profundo del espíritu.
Desde una perspectiva épica, Virgo comienza a parecerse al antiguo guardián que, tras proteger durante años una fortaleza, comprende que su verdadero destino nunca consistió únicamente en custodiar murallas, sino en explorar los vastos territorios que existían más allá de ellas. La prisión emocional había reducido el horizonte a la supervivencia cotidiana. La liberación devuelve el deseo de conquistar nuevos paisajes interiores y exteriores, de aceptar desafíos que antes parecían demasiado grandes y de caminar con la certeza de que ninguna experiencia podrá arrebatarle la sabiduría adquirida. En este punto del recorrido, incluso el concepto de éxito cambia profundamente. Ya no se mide únicamente por los logros visibles, el reconocimiento o los resultados materiales. El verdadero triunfo consiste en conservar la paz mientras el mundo cambia, en permanecer fiel a los propios valores cuando las circunstancias invitan a renunciar a ellos y en mantener la integridad incluso cuando el camino exige paciencia. Virgo comprende que la victoria más importante siempre ocurre en silencio, lejos de los aplausos, allí donde el alma confirma que ya no necesita esconderse para sentirse segura. La conexión con los ciclos cósmicos también adquiere un significado más profundo. Las estaciones del año, las fases de la luna y los movimientos simbólicos de los planetas dejan de ser simples referencias astrológicas para convertirse en recordatorios constantes de que toda transformación requiere tiempo. Igual que la Tierra necesita periodos de descanso para volver a ofrecer sus mejores frutos, el espíritu también necesita espacios de calma donde reorganizar su energía antes de emprender nuevas conquistas. Con esa comprensión nace una paciencia distinta, una paciencia activa que no espera con resignación, sino con confianza. Virgo deja de precipitar los acontecimientos porque entiende que el universo posee un ritmo propio y que cada oportunidad auténtica llega cuando la preparación interior ha alcanzado el nivel adecuado. Hay una dimensión casi iniciática en la ruptura de la prisión emocional de Virgo que suele permanecer oculta incluso para quienes conocen profundamente la astrología. No se trata únicamente de abandonar un estado de sufrimiento o de recuperar la tranquilidad perdida. En realidad, representa el final de una identidad construida alrededor de la resistencia. Durante mucho tiempo, Virgo aprendió a definirse por todo aquello que era capaz de soportar. Su fortaleza parecía medirse por la cantidad de responsabilidades asumidas, por las renuncias realizadas en silencio y por la capacidad de seguir avanzando incluso cuando nadie percibía el desgaste interior. Sin embargo, llega un momento en que el universo deja de premiar esa forma de vivir y comienza a impulsar una transformación mucho más elevada. Astrológicamente, este proceso puede entenderse como una purificación del elemento tierra. La tierra fértil necesita ser removida para evitar que se vuelva compacta e improductiva. Si permanece inmóvil durante demasiado tiempo, termina endureciéndose hasta impedir el crecimiento de nuevas raíces. Lo mismo ocurre con el mundo emocional de Virgo. Las experiencias acumuladas, las decepciones nunca expresadas y los sacrificios repetidos forman una capa tan densa que acaba limitando el movimiento natural del alma. La explosión emocional rompe esa superficie endurecida para devolverle su capacidad de nutrir una nueva etapa de vida. En esa fase aparece una percepción completamente distinta de la vulnerabilidad. Antes podía ser considerada una amenaza, un riesgo o un punto débil que debía permanecer oculto. Después de la transformación, Virgo comprende que la verdadera vulnerabilidad no consiste en sentir profundamente, sino en vivir desconectado de aquello que realmente sucede dentro del corazón. Mostrar autenticidad deja de percibirse como una pérdida de control y empieza a convertirse en una demostración de madurez espiritual. Mercurio acompaña este cambio otorgando una lucidez extraordinaria. La mente deja de girar alrededor de antiguos conflictos y comienza a liberar espacio para nuevas visiones. Virgo ya no invierte tanta energía interpretando las acciones del pasado. En lugar de buscar respuestas en lo que ocurrió, dirige su inteligencia hacia aquello que puede construir a partir del presente. Ese desplazamiento de la atención modifica completamente la vibración con la que avanza por la vida. Surge entonces un fenómeno muy característico, la capacidad de reconocer las oportunidades disfrazadas de dificultad. Donde otros solo perciben obstáculos, Virgo empieza a descubrir puertas ocultas. La experiencia acumulada durante años de lucha le permite identificar señales que antes pasaban desapercibidas. Cada desafío deja de representar un muro y comienza a verse como una prueba destinada a revelar talentos todavía inexplorados. Desde una perspectiva épica, es como si el antiguo escriba que durante años registró todas las batallas decidiera finalmente convertirse en el protagonista de su propia historia. Durante mucho tiempo observó, analizó y ayudó a otros a encontrar su camino.
Ahora comprende que ha llegado el momento de escribir un capítulo completamente nuevo, uno en el que la prudencia ya no limita la grandeza y donde el conocimiento adquirido deja de permanecer encerrado para convertirse en acción. También cambia la relación de Virgo con el esfuerzo. Este signo nunca teme trabajar, pero después de romper sus cadenas emocionales descubre que existe una diferencia esencial entre el esfuerzo que nace del miedo y el que nace del propósito. El primero agota porque intenta demostrar constantemente el propio valor. El segundo fortalece porque expresa una vocación auténtica. Esa diferencia transforma incluso las tareas más sencillas. Lo que antes era obligación comienza a convertirse en una elección consciente. A nivel simbólico, la prisión emocional deja atrás de sí un regalo inesperado, la capacidad de detectar las falsas urgencias. Virgo comprende que muchas de las presiones que dominaron etapas anteriores no eran realmente imprescindibles. Eran construcciones mentales alimentadas por el perfeccionismo, el exceso de responsabilidad o el temor a decepcionar. Al desaparecer esas cargas, el tiempo parece adquirir una dimensión diferente. Cada jornada deja de ser una carrera interminable y comienza a convertirse en una oportunidad para actuar con presencia y precisión. La conexión con la naturaleza se vuelve especialmente significativa durante esta etapa. El elemento tierra recuerda constantemente que ninguna transformación ocurre de manera instantánea. Los árboles más resistentes desarrollan primero raíces invisibles antes de elevar sus ramas hacia el cielo. Las montañas permanecen inmóviles mientras el viento cambia de dirección una y otra vez. Los ríos modifican el paisaje no mediante la fuerza explosiva, sino gracias a la constancia. Virgo encuentra en estos símbolos un reflejo de su propio camino, comprender que la verdadera grandeza no necesita precipitación para dejar huella. En el plano espiritual aparece una confianza serena en los propios ciclos. Virgo deja de compararse con el ritmo de otras personas porque entiende que cada destino posee un calendario distinto. Lo que parecía una demora se revela como un periodo indispensable de preparación. Lo que antes generaba impaciencia comienza a contemplarse como una etapa necesaria para consolidar las bases de conquistas futuras. Esta nueva conciencia también modifica profundamente la manera en que enfrenta la incertidumbre. Si antes necesitaba respuestas inmediatas para sentirse seguro, ahora descubre que algunas de las experiencias más valiosas nacen precisamente de aceptar aquello que todavía no puede comprender.